Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas y vamos a comenzar el segundo nivel del curso de Libertad de Conciencia y Laicidad, que será estas 4 semanas dedicadas a libertad de conciencia hoy, luego ritos de paso el martes que viene, el siguiente acuerdos Estado-Iglesia, Estado español e Iglesia Católica, y el 5 de marzo multiconfesionalismo, café para todos. Bueno, entonces la primera charla que tenemos hoy va a ser con nuestro compañero de Europa Laica, Fermín Rodríguez, que, bueno, al que conocéis yo creo que casi todos y todas. Es un veterano ya de, no solo Europa Laica, sino que es un veterano luchador por otras causas y hemos coincidido también en temas de memoria histórica o memoria democrática, como es preferible decir ya en estos tiempos. Bueno, cuando presenté a Luis Cifuentes en el otro ciclo, comenté que fue la primera charla que yo escuché sobre el laicismo en el Ateneo. Bien, pues la segunda se la escuché a Fermín, es cuando ya me hice de Europa Laica, efectivamente, en una jornada que hubo dedicada al laicismo en el Congreso. Fermín lo recordará seguramente. Ujú. Y bueno, pues Fermín ya lleva recorrido en Europa Laica, ha estado en la junta directiva, ha llevado el grupo de educación, yo creo que alguna campaña como religión fuera de la escuela, y en fin, también yo creo que coincidimos en una plataforma que hay que se llama Redes en educación, que no me acuerdo ahora el rótulo exacto. Y bueno, como digo, es un veterano luchador. Y luego, pues bueno, yo tengo aquí un libro que acaba de sacar, bueno, ya hace unos meses, que no sé si se ve, Determinismo y Contingencia. Confieso que lo tengo pendiente de leer, Fermín, para que no haya preguntas capciosas. Nada. Determinismo y contingencia, una perspectiva evolucionista. Así que bueno, pues Fermín, ya te cedo la palabra porque no se trata de quitar más tiempo a tu participación. Y bueno, pues ya sabes un poco el formato, 3/4 de hora, 50 minutos, 1 hora, lo que te extiendas y luego pues a las preguntas o coloquio, lo que surja. Y muchas gracias por participar, desde luego. Bueno, Pedro, Cuando quieras. perdón un poco, Fermín, sí. el hablante, Pedro. Tienes razón. Orador, vale, ya está. A ver, en principio es un tema que se supone básico y central del laicismo y el objetivo fundamental de Europa Laica, pero la verdad es que es bastante más complejo de lo que parece por toda una serie, que luego sería el último capítulo, de conflictos teóricos y prácticos en cuanto al ejercicio del propio derecho de libertad de conciencia. Así que en principio, pues bueno, daría para 2 y 3 charlas, ¿no? Pero voy a intentar ser conciso y, bueno, por lo menos para dar lugar al debate, a la discusión, que es lo importante. Lo voy a plantear en 3 capítulos, digamos. El primero sería, bueno, pues cómo expresa Europa Laica en su carta programática y en la propuesta renovada que ha hecho de una ley de libertad de conciencia. Un segundo capítulo sería una breve historia de esa conquista, derecho de libertad de conciencia, sus avances y retrocesos, que hay muchos, incluso hoy. Y un tercer apartado que serían los conflictos teóricos y prácticos que se plantea en torno a este tema. Bueno, la carta programática de Europa Laica, que bueno, es en consonancia con distintos movimientos y organizaciones laicistas a nivel internacional, lo expresa de una manera que parece muy sencillo y veremos que es más complicada de lo que parece. Dice que el objetivo de Europa Laica es lograr la laicidad del Estado y sus instituciones, entendida como el conjunto de condiciones jurídico-políticas y socioeconómicas adecuadas para el pleno desarrollo de la libertad de conciencia como uno de los derechos humanos. Poner ya un poquito la atención en que no dice simplemente que se trata del respeto a la libertad de conciencia, sino
también las condiciones para el pleno desarrollo de la libertad de conciencia. Nada más y nada menos. En principio, cuando hablamos del derecho, de un derecho de libertad de conciencia, cualquier otro derecho, lo que hay que tener muy claro es que nos situamos en el plano político. Es decir, que no existen derechos si no son reconocidos y garantizados por los poderes. Robinson Crusoe en su isla pues no podría decir que tenía derechos, no había nadie que pudiera reconocerle ni garantizarlos. Y por tanto siempre supone que estamos en un marco social de una sociedad organizada políticamente sobre leyes y con instituciones que garantizan su cumplimiento. Es verdad que eso supone, pues por tanto, lo que hemos dicho siempre, un Estado aconfesional o laico. Normalmente esos dos términos los podemos utilizar de manera, bueno, como si fueran sinónimos, pero tiene que ver con el origen de esta pelea por la libertad de conciencia, por un origen en pelea y en contraposición con las imposiciones religiosas, porque en principio un Estado no tiene ni confesión religiosa ni otro tipo de convicciones, ¿no? Y cuando decimos laico, pues en realidad, incluso por el origen de cómo se ha ido utilizando ese término, nos estamos refiriendo también frente a una sociedad clerical, los laicos, pues aquellos que no tienen este carácter, digamos, de representantes, bueno, de su religión, de su Dios. Por tanto, los estados no tienen ningún tipo de conciencia, la conciencia la tenemos los individuos. Y de ahí, luego entraré en ello, la propuesta de Europa Laica es una propuesta de ley de libertad de conciencia, porque la que hay actualmente, de 1980, es una ley de libertad religiosa, por tanto restrictiva y muy parcial, cuando, bueno, pues, conciencia religiosa, además de muchos más aspectos, lo podrán tener los creyentes, pero lo que tenemos todos los ciudadanos es una conciencia, unas convicciones, y además partimos de que esa conciencia la damos ya por formadas en cada uno de los ciudadanos de formas diversas y no entramos ahora a cómo han llegado a esas convicciones religiosas o no, sino que partimos de que se tienen y que tienen que ser respetado el derecho de las personas. Ya sus convicciones y ideas siempre estarán sometidas a. El contenido, por tanto, de la libertad de conciencia pertenece a los derechos individuales fundamentales que han sido reconocidos pues, prácticamente en todas las constituciones de los estados que se llaman democráticos y de derecho, y siempre tiene un fundamento que viene también en la Declaración de Derechos Humanos, en la dignidad peculiar que tienen las personas humanas, en tanto que sujetos dotados de libertad y racionalidad. Bueno, todo bastante más limitado de lo que en principio expresa, pero eso es lo que parece ser que nos diferencia y que nos hace sujetos de derecho. Y bueno, aunque en la charla anterior, la que dio Darío Adanti, ¿no? de la revista, bueno, él estuvo en el jueves y últimamente, no me acuerdo ahora bien de la que ha tenido también problemas de represión, de censura. Ya hablo que la libertad de conciencia, si se quedara simplemente en la conciencia íntima, cerrada de cada persona, bueno, pues nadie podemos penetrar en los pensamientos y en la conciencia de otro. Por tanto, tiene que estar ligada indisolublemente, y así aparecen todos los derechos, a la libertad de pensamiento, expresión e información. Es decir, si no pudiéramos, el problema viene cuando expresamos nuestras ideas, nuestras convicciones y queremos, bueno, pues darle publicidad y además pues, las consecuencias prácticas que pueda tener esas convicciones. Ahora en lo básico, yo creo que sí que es bueno por lo menos asentarlo. El derecho de libertad de conciencia implica para los individuos, en primer lugar, la no coacción. Y bueno, la no coacción, que, bueno, pues, que no ha sido respetada a lo largo de la historia, pero que incluso hoy todavía tiene expresiones, ¿no? Sabemos, bueno, las imposiciones de determinadas religiones o ideas
cuando han sido mayoritarias o han estado ligadas al poder, el poder que decimos siempre de la unión de la corona y el altar, que impone a sus súbditos pues un tipo bueno, de confesiones religiosas o de incluso mucho más amplio, de ideas como pueden ser las espíritu nacional, las ideas del fascismo, etcétera. Pero daos cuenta que incluso hoy, cuando hablemos de nuestro Estado español, todavía se plantea en los acuerdos con el Vaticano que en todo caso, al hablar de la enseñanza religiosa, pero también que en todo caso, incluso en las universidades, se respetará los principios morales cristianos. Pues es verdad que ni siquiera los cristianos algunos de esos principios los hacen suyos, como la oposición al aborto, a la eutanasia, etcétera, pero incluso en el marco legal que nos actual, pues hay elementos de coacción. ¿Cómo pueden decir que yo tengo que respetar los principios morales de la cristiana? Bueno, podré tener otros o podré coincidir en algunos. El segundo aspecto que implica a los individuos es la igualdad de trato ante el Estado y ante las leyes. Es decir, en tanto que ciudadanos no podemos tener no puede haber ni discriminación ni privilegio en función de las ideas, convicciones propias. Y en cuanto a lo que implica a nivel institucional, pues está evidentemente como en primer plano ha estado la separación de las iglesias y el Estado. Ya digo, por el origen de esta batalla que ha sido contra las imposiciones religiosas, pero evidentemente hay que ampliarlo a decir la separación entre lo público común, el marco y el espacio ciudadano, de aquello que nos compromete y nos implica a todos, respecto a lo privado. Y en ese sentido, pues la conciencia, bueno, pues, decimos que pertenece a la esfera privada. Y eso conlleva también a nivel institucional la neutralidad ideológica del Estado. No quiere decir que el Estado no tenga, digamos, sus instituciones, que dé igual una cosa que otra por aquello de neutralidad, porque en principio, pues desde que se reconoce, pues nos reclamamos de estados democráticos y de derechos, pues se supone que todas las constituciones y las leyes se acogen a, bueno, pues unos valores comunes que podrían, digamos, encerrarse o resumirse en la Declaración de Derechos Humanos. Pero pasamos al segundo aspecto que venía en el propio objetivo de la Carta Programática, que es el desarrollo pleno de la libertad de conciencia. Y aquí ya el desarrollo, no simplemente el respeto de las convicciones de conciencia que tenga cada quien, adulto o no adulto, sino que este objetivo de desarrollo pleno de la libertad de conciencia tiene que ver con un objetivo propio de la Ilustración, más ambicioso y en positivo, que sería la emancipación individual y social de las distintas coacciones y de elementos que coartan ese desarrollo de la libertad individual y que también tiene, evidentemente, pues, una dimensión social. De ahí ya se ha tenido en otra sesión el papel de la escuela, que es que en la escuela al menos sea un espacio donde la libertad de conciencia en formación de niños y jóvenes pues no sea interferida por, bueno, pues por las propias que vengan de su familia, de su comunidad, etcétera, etcétera. Y en ese sentido la escuela como un espacio autónomo, independiente de las propias convicciones de padres y comunidades, pues sería un espacio precisamente encaminado al desarrollo, a la emancipación de los individuos, al desarrollo de su propia libertad de conciencia. Y bueno, hay que decir que ese desarrollo de la libertad de conciencia implica algo más que la simple convivencia y tolerancia entre diferentes convicciones religiosas o no. Implica que un proyecto, lo que se ha dicho, un proyecto político común de ciudadanía. Es decir, que por encima de aquello que pertenece
a la esfera personal, individual, particular, de las convicciones religiosas o no. No simplemente nos toleramos, como históricamente, pues ha habido barrios que eran, por ejemplo, cuando se hablaba de la convivencia de las tres culturas, de barrio judío, de barrio musulmán, de barrio cristiano, que además se ha reflejado en muchas ciudades, de separación o de juxtaposición de comunidades, que bueno, hay casos extremos, como en Líbano, ¿no? Por ejemplo, que no hay unos tribunales comunes, sino que cada confesión religiosa, que son un montón, se remiten a sus propios tribunales y a sus propias reglas. Bueno, pues son cosas a superar, evidentemente, y lo que se trata es de no simplemente nos toleramos, no solamente convivimos unos al lado de otros, sino nos comprometemos a un proyecto político de sociedad y, por tanto, de organización de esa sociedad, en qué debe desarrollarse en esa sociedad, qué nos beneficia al común. Y bueno, pues esto ya en su momento fue el propio Kant, planteó que para esa ética ya no religiosa, sino cívica, laica, pues para eso se remitía al uso público de la razón, una razón común, que se supone que es común, y que podemos ponernos de acuerdo bueno, en argumentar por qué tales derechos deben ser de esta manera, deben aplicarse, qué leyes, porque hay, digamos, un objetivo, un horizonte común. Marx iría más adelante diciendo que además pues ese proyecto político común implica y el desarrollo de la libertad, lo que él decía, transitar del reino de la necesidad al reino de la libertad, implica la igualdad de condiciones materiales de vida, ¿no? Y por tanto, bueno, pues estamos hablando de algo más allá del simple respeto a las convicciones de cada quien, sino en ese sentido el laicismo, con esta segunda parte que viene en sus propios objetivos, está planteando algo, ya digo, ambicioso y complejo. Es, bueno, pues un desarrollo de una sociedad más libre que implica pues muchas condiciones. Por eso habla de condiciones político-jurídicas y sociales y económicas, porque evidentemente las desigualdades en cualquiera de esas dimensiones de un Estado implica pues limitaciones y coacciones o coartar el propio desarrollo de la libertad personal. Esto que, bueno, está ahí simplemente enunciado en la propuesta de ley de libertad de conciencia. Ya se hizo un primer borrador en el 2009 y luego se ha vuelto bueno, a ampliar y a perfilar, creo que ha sido en el 2022. Bueno, implica la derogación de la ley de libertad religiosa, que es la que hay actualmente desde 1980, que ya por sí mismo pues, dice que efectivamente es un tema limitado y restringido, puesto que, ya digo, conciencia religiosa la tendrán muchos, pocos, da igual, pero conciencia religiosa o no la tenemos todos, ¿no? Y a eso es lo que debe realmente articular una ley de libertad. Yo no voy a entrar, es muy prolija, tiene aparte de una exposición de motivos o título preliminar, hay un título primero sobre los derechos y deberes individuales, colectivos, porque no solamente hay que proteger a los individuos, sino también a esas entidades jurídicas, asociaciones, de gente por sus mismas ideas, por sus mismas creencias y condiciones, ¿no? Deben ser también igualmente protegidas. El título segundo, pues, habla de las administraciones públicas. Yo ahora no voy a entrar, pues, todo el tema bueno, pues que las instituciones no tienen que estar separadas de los actos religiosos, bueno, pues, protocolos que deben tener los funcionarios públicos en tanto cuanto tales. Un título tercero habla de la libertad de conciencia en el sistema educativo, que fue algo desarrollado ya por el compañero Enrique, Javier. Y un título cuarto, que es de la objeción de conciencia y los acomodos razonables, el tema que el compañero Andrés Carmona, bueno, pues ha hecho hincapié, ha desarrollado. Son un total de 16 artículos, unas disposiciones adicionales y transitorias, y bueno, pues
quiera verlo en detalle, pues en la web de Europa Laica está esa propuesta de ley de libertad de conciencia, que por cierto, hubo en su momento, el gobierno progresista anterior dijo que lo tenía en cartera, pero que el nuevo gobierno de coalición parece ser que lo guarda en el cajón porque creerá que este tema sigue siendo algo que no está en primer plano. Cuando hablan de Estado democrático y que pleno, pues bueno, hay que decir que un Estado es más o menos democrático de acuerdo a las leyes y a las garantías efectivas de los derechos democráticos. En tanto en cuanto algunos no son desarrollados o no son respetados y no hay garantía de ellos, pues estaremos en un Estado no ya pleno, sino bastante menos democrático. Bueno, pasando al segundo punto, sería un poquito hacer una breve historia de ese reconocimiento político de la libertad de conciencia. Por cierto, Pedro López, que está llevando el curso, en una charla sobre el mismo tema, tiene una PowerPoint en la que saca un montón de textos, de cartas de derechos, tratados internacionales, convenciones, donde se va reconociendo de manera, forma parte del derecho internacional, el respeto a la libertad de conciencia, pensamiento y expresión. La libertad de conciencia, en principio, arranca de un concepto más limitado que, como hemos dicho, que es la tolerancia. La tolerancia como la raíz histórica y práctica de convivir pues, culturas y religiones que, bueno, pues simplemente por las migraciones, interferencias de distintas culturas y pueblos, bueno, pues no siempre era posible imponer a hierro y fuego las ideas del invasor o del poder hegemónico, sino que, bueno, en realidad vemos que ha habido sincretismos, eclecticismos, interferencias entre unas religiones o unos valores y otros. Pues claro, por ejemplo, en los imperios, desde el imperio persa, como ya tiene que reconocer esa convivencia entre distintos credos religiosos, con la India, en tiempos muy antiguos, el imperio romano, de hecho, y las religiones politeístas, bueno, muchas veces lo que hacían era una asimilación de unos dioses, de un tipo de confesión religiosa a otros, ¿no? Y bueno, si hubo algunas persecuciones, como se habla de las persecuciones a los cristianos, no fue tanto por sus creencias, sino por no admitir algo que en el Imperio Romano era preceptivo para todos, y era el culto al emperador y el carácter divino que se otorgaban precisamente para justificar pues, esa propiedad de mando sobre el gobierno. Y bueno, esto de nuevo pues se ha planteado de manera práctica que las nuevas migraciones, desplazamientos, las colonizaciones, todo el colonialismo, pues se ha encontrado, aunque han sido a veces muy bestias de imponer la propia cultura a los demás, sus propias religiones, pero también han tenido que ser a veces flexibles y tratar de convivir con otras. Y hoy pues estamos hablando de sociedades multiculturales, claramente, y más en esa dinámica cabe esperar bastante. Hubo un problema y hay un problema con las religiones monoteístas, igual que las politeístas, bueno, pues son más abiertas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, pues si se le da distinto nombre a un Dios que garantiza un poder de la naturaleza que nos supera a los humanos, pues bueno, pues se admiten los cultos a Mitra o a Cibeles, que eran incluso orientales, o a Isis, que era un culto egipcio, y estos cultos se penetran y se difunden dentro del Imperio Romano, más allá de sus puntos de origen. Las religiones monoteístas tienen un problema, y es que plantean ser los poseedores de una verdad única y universal, la catolicidad. Pretenden que el catolicismo quiere decir eso, que es religión para todos y de todos. Y por tanto, en sí mismos son excluyentes. Son los fieles y los infieles. Y además, dentro de los fieles, las herejías tienen que ser perseguidas. Incluso cuando se hablaba de las tres culturas, nunca eran al mismo nivel, ¿no? El Islam en su momento
más expansivo e integrador, bueno, judíos y cristianos, árabes, judíos, podían ejercer su propia religión, pero tenían que pagar impuestos y no tenían la misma consideración que, bueno, el Islam oficial, ¿no? Y luego, pues, evidentemente, los fundamentalismos que estamos conociendo ya renacido, han renacido en distintos momentos, pues ahí están, para justificar, pues muchas veces, en realidad, intereses políticos y materiales. Hoy nos asombramos como Israel, que se llama, decían que era el único Estado democrático de Oriente Medio, recurren a capítulos, a versos a párrafos de la Biblia para justificar que esa es la tierra prometida, por Yahvé, Dios Yahvé, y que les pertenece y que tienen derecho, pues además, diciendo, hay que destruir a Amalek, dice la Biblia, pues hay que destruir a los palestinos en Hamas, pero en realidad estamos viendo que es al pueblo palestino. Es decir, que esos fundamentalismos y esa intransigencia, pues no es solamente histórica, sino que la vivimos y muy seriamente en nuestros mundos. Cuando se abre este tema de la tolerancia de una manera, bueno, pues fue a la conformación de los estados modernos y a la que contribuyó ideológica bastante la reforma protestante, hay que reconocer. Supone una división de la cristiandad y la pluralidad de jerarquías y aunque en principio, bueno, pues en las guerras de religión cada estado era vigente aquello cuius regio eius religio, o sea, de acuerdo a la religión que tenga el príncipe del Estado, es la religión de todos sus ciudadanos. Claro, evidentemente, eso chocaba, y además cambiaron de bando muchas veces los príncipes de los Länder, de los estados o principados alemanes, unas veces con el emperador y con la religión católica y el papa, y otras veces pues, con las distintas tendencias protestantes. Había que resolver aquella matanza que asoló a Europa. Y bueno, pues una de las justificaciones ideológicas y políticas, una era lo de reclamar el libre examen, ¿no?, de la Biblia, que cada quien, cada persona, cada conciencia podía leer la Biblia y interpretarla a su modo y manera sin someterse a ninguna autoridad. Y al mismo tiempo eso fue muy ligado a la exaltación del individualismo, de las políticas, de las doctrinas liberales, de las propias revoluciones liberales. Siempre se pone como referencia la Carta sobre la Tolerancia de Locke, que dice claramente que para acabar con las guerras de religión, el Estado no interfiere en las conciencias, pero las conciencias individuales nos imponen al Estado como únicas y comunes. Eso sí, curiosamente, todavía hay, Inglaterra ponía, pero se excluye de esa tolerancia a los papistas porque supone reconocerle la autoridad ajena al propio Estado de Inglaterra, y a los ateos porque se suponía que los ateos no tienen principios morales. Como no tienen un temor divino, pues se supone que, y por tanto de esa tolerancia no se les toleraba. Bueno, no nos extrañe tanto, hoy para ser presidente de Estados Unidos tienes que ser de alguna confesión religiosa. No se concibe un presidente de Estados Unidos que diga que él es agnóstico o ateo. Y bueno, pues luego se fueron desarrollando las distintas declaraciones de derechos humanos, la ley de tolerancia en Inglaterra, la ley de Nantes en Francia, que terminó con la confrontación de católicos y hugonotes, la Carta de Maryland en Estados Unidos, y luego pues ya referentes fueron más cercanos fue en la Revolución Francesa la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que por cierto tuvo que salir también una mujer, Olympe de Gouges, para decir también Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, porque en la anterior se hacía caso omiso no se consideraba realmente como una ciudadana a la mujer. Y bueno, pues podemos decir que el referente ya más cercano es la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, y va en múltiples tratados internacionales, la Convención de los Derechos del Niño, la Carta Europea. Ya digo, si se quiere acceder a la charla que Pedro López
pues hace toda una recopilación de textos, ¿no? de todos estos avances de declaraciones de derechos. España, nuestro Estado español, pues no ha dejado de ser una excepción desde la construcción de los Estados modernos. Aquí con los reyes católicos y después con una peculiar prolongación del antiguo régimen hasta tiempos recientes. Probablemente por la debilidad de una burguesía liberal que sí que hizo sus revoluciones en otros sitios, ¿no? Y aquí, bueno, la identidad nacional se identificaba con la unidad religiosa. Y de ahí la larga tradición católica integrista y excluyente en nuestro país, empezando por la expulsión de judíos y moriscos. Y la creación de la Inquisición para persecución de herejes y conversos, que se creía que fueran conversos aquellos que se quedaron, de moriscos o judíos, teniendo que se convertir a la fe cristiana, y que ante las dudas de que si seguían con prácticas propias, pues ahí estaba la Inquisición. Y nos convertimos en adalides de la Contrarreforma de Trento, y luego, pues con el absolutismo de los Austrias y Borbones, realmente no se puede decir que haya habido una revolución burguesa liberal para un momento. Evidentemente, pues el Estado, los estados modernos y actual, pues no son las del antiguo régimen, pero conservan mucho de acordémonos que incluso la Constitución de 1912, la PEPA, pues bueno, que es el primer referente liberal de una constitución, bueno, decía que era obligatorio la enseñanza del catecismo en las escuelas y que la religión del Estado era la católica, la única verdadera, la católica apostólica romana, y que se impedía y se prohibía el ejercicio de cualquier otro. Y eso es la primera constitución liberal. Y hay que reconocer que, más allá de breves periodos liberales, bueno, sobre todo en las dos repúblicas, la primera república, que apenas dura 2 años, y la segunda ya sabemos cómo acabó con el golpe militar, la dictadura de Franco, la imposición del nacionalcatolicismo, una gran regresión a todos los niveles, y que no está resuelto porque los acuerdos vaticanos del 79, creo que en otra charla Juanjo los desmenuzará, pues ahí siguen, como herederos del concordato franquista de 1953 y la propia ley de libertad religiosa del 80, que como hemos dicho solamente contempla la libertad de religión, pero no la libertad de conciencia a nivel general en el que estemos incluidos todos los ciudadanos, creyentes o no. Y vemos que, bueno, pues los distintos gobiernos, incluso progresistas, lo que están haciendo, no hay ni un paso serio hacia el laicismo, hacia un Estado laico, sino más bien hacia un Estado multiconfesional, tratando de que los privilegios de los que disfruta desde hace mucho tiempo la Iglesia Católica se puedan extender a su nivel a otras confesiones que han venido pues, con limitaciones. Por tanto, sin desviarnos de lo fundamental, hay que decir que siguen pendientes las garantías básicas institucionales del derecho a la libertad. Y por tanto que tenemos un Estado menos democrático de lo que se proclaman unos y otros, porque el derecho a la libertad de conciencia en todas sus dimensiones es un derecho fundamentalmente de la no, y además, de hecho, aparece en todas las declaraciones de los derechos individuales de cualquier constitución o carta democrática. Y por tanto, en Europa laica, y yo creo, de todo movimiento laicista, primero, yo creo que hay 3 objetivos fundamentales, ¿no? Que es esta ley de libertad de conciencia, que ahora se han vuelto a poner en el cajón y está aparcada, realmente se ponga, se debata en las Cortes, que se derogue la ley de libertad religiosa desde el inicio. Segunda cuestión, pues la enseñanza laica, la religión fuera de la escuela, es un atropello al derecho a la libertad de niños y jóvenes cuando están en formación y por tanto, en todo caso, pues la educación ahí debería ser los derechos y valores comunes, los derechos humanos, pero no es el lugar para el adoctrinamiento. Tanto que hablan unos de que se adoctrina, bueno, pues resulta que lo primero que hay que eliminar es el adoctrinamiento confesional que sigue en las escuelas, en la pública y en la propia privada, y bueno, pues conculcando el derecho al respeto a esa formación de la libre conciencia
crítica de los propios alumnos. Y en la base de todo esto sigue pendiente pues, la derogación de las leyes y acuerdos que mantienen la herencia franquista, los acuerdos con el Vaticano y otros acuerdos con otras confesiones, leyes educativas que siguen siendo la base legal y jurídica de el no respeto a la libertad de conciencia en las propias instituciones. Solo recordar que ya se hizo en otra charla que en 2018 en la Comisión de Educación se llegó a aprobar por mayoría esto, ¿no? De que la religión quedara fuera de la escuela, que se instaba al gobierno, cuando era Rajoy, pero sigue siendo vigente para el actual, la denuncia y derogación de los acuerdos con el Vaticano. Y en ese sentido yo creo que hay que ser claros, que aunque haya un artículo que dice que el Estado no tiene confesión, bueno, pues en ese mismo artículo 16 de la Constitución luego habla de la cooperación obligada prácticamente, ¿no? Con las confesiones religiosas y muy en particular con la Iglesia Católica. Y bueno, pues hay que decir que todo el desarrollo legislativo y jurisprudencia ha ido en contra de la posibilidad de avanzar hacia un Estado laico. Y en ese sentido, pues realmente el marco de un proyecto común de ciudadanía supone pues, la superación de los comunitarismos identitarios que multiplican, que son respetables en su terreno, pero sabiendo que debemos implicarnos y comprometernos en un proyecto común de ciudadanía que supone pues, una ética laica y, evidentemente, pues, un Estado de raíz republicana. Y, por tanto, la lucha por el laicismo está obligadamente a luchar por una nueva constituyente republicana, porque no lo es la que tenemos. Solamente por imponernos la monarquía franquista, sino por todo un montón de herencias del régimen anterior. Y bueno, voy a tener, para no extenderme mucho, ser un poquito, sin embargo, conlleva muchísima discusión y debate los conflictos en torno a la libertad de conciencia. Conflictos teóricos y conflictos prácticos. Uno primero es qué es la conciencia y cómo se construye. Ya hay una discusión, incluso la RAE, sobre dos términos, consciencia y conciencia. Bueno, en realidad todo proviene de lo mismo. Se utiliza la conciencia, está en estado consciente, está en estado inconsciente de si uno es capaz de percibir, de tener la percepción de su entorno, etc. ¿no? Y conciencia, bueno, pues tendría un sentido más amplio. Hay que concienciar a la gente, tener conciencia de la situación política, aunque también, y normalmente, incluso dentro del planteamiento de la laicidad, también se utiliza un sentido restrictivo como la conciencia en su dimensión moral, es decir, de aquellas convicciones, principios que guían bueno, pues el comportamiento de las personas. Y aquí hay dos concepciones, una que se ha arrastrado y llega hasta nuestros días, que se entiende la libertad de conciencia como de creencias religiosas y tiene su origen pues, en el dualismo de que existe un cuerpo y un alma, que tiene un origen divino, imagen y semejanza de Dios, y que es bueno, pues la persuasión íntima del alma, convicción íntima, como decía Pierre, uno de los primeros que defendía que, bueno, pues que dentro de la libertad de libre examen, la conciencia personal no tiene por qué acomodarse a ninguna autoridad externa. Algo que, por ejemplo, es curioso también Puente Ojea, que fue presidente de honor de Europa Laica, que tiene un montón de libros, además muy interesantes, en defensa del laicismo. Es curioso que en una de sus obras hace referencia que un pastor protestante, Alexandre Binet, suizo, bueno, pues que para él le abrió bastante la visión esta de la autonomía, de la conciencia personal. Yo creo que no puede ser la base y fundamento de una concepción tan parcial como el tema religioso y que además, ya digo, se basa en un dualismo que ha mantenido durante tiempo y que hoy es, bueno, pues no es sostenible.
Por tanto, habría una concepción materialista de la propia conciencia y de la autoconciencia como producto de la evolución de los seres vivos. No es un don divino que nos viene a los humanos, sino que la conciencia ha tenido todo un desarrollo en distintos grados. El ser vivo, para sobrevivir, tiene que tener una noticia de su entorno para alimentarse, etcétera, sobrevivir, reproducirse. Y que en el caso humano tiene una configuración social. Nuestro medio es un medio social. Y por tanto, la conciencia moral, por muy personal e individual que queramos, se configura socialmente hacia la transmisión, pues, de los padres, del entorno, y que además, bueno, pues esa conciencia moral es cierto que se ha ido ampliando, entiendo cada vez, desde el propio grupo cercano, bueno, pues cada vez más amplio, ¿no? Ver a los demás como semejantes, y ahí se ha ido generando lo que se llama la regla de oro moral, que es el desarrollo de los instintos sociales que existen en otros animales, pero que en nuestro caso pues, ha pegado el salto a la evolución cultural, ¿no? Y en muy breve tiempo, pues un desarrollo de la humanidad que, bueno, no podemos perder de vista nuestro origen animal, pero evidentemente con un desarrollo cultural impresionante. Esa regla de oro, bueno, pues si queremos es reconocer a los otros como semejantes, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, o en su expresión cristiana, amor al prójimo como a ti mismo, bueno, pues es, digamos, la regla que en principio de la que se derivarían el conjunto de normas morales. Pero hoy también hay que, además del reconocimiento, que yo creo que es general, ¿no?, de esa configuración social de la conducta humana, hay un desarrollo, un avance tremendo de las neurociencias, de la antropología, de la biología, de la psicología evolutiva, en la que profundiza en el origen biológico de la conciencia y de la moral, eso que hemos dicho, el desarrollo de los instintos sociales, y luego pues que se traduce, que además esa moral tendría un origen político, en tanto que tenemos que vivir en sociedad, que tenemos que organizarnos, pues tiene que haber reglas de conducta que todos respetemos. Y de ahí que cuando en la jornada laicista del 23 en Granada, la profesora Marta García Alonso decía para ella, en la discusión que tenía, bueno, ¿no?, en la exposición con Andrés Carmona, decía que para ella la ética siempre está ligada a la política, porque es una transmisión de concepciones y valores que es importante también, en eso insiste. No es una transmisión neutral de conocimientos, de saberes teóricos, ideales y prácticos, sino que siempre se transmite con una carga de valor a través del lenguaje simbólico. Esto es verdadero, lo otro es falso y es erróneo. Esto es bueno y esto es malo. Y que, bueno, en primer lugar se nos transmite a través de la lengua materna. El filósofo Emilio Lledó hace una diferencia entre lengua materna y lengua matriz. Es interesante. La lengua materna es el conjunto de, bueno, los términos, el vocabulario, la concepción y la convicción que nos viene a través de la lengua que aprendemos, seno de la familia, la alrededor, la escuela, cada vez más amplio. Y lengua matriz sería la que cada persona, cada individuo, de esa lengua que ha recibido, transmitida, no es pasivo, sino que él selecciona de alguna manera su lenguaje propio, sus contenidos, que a lo mejor no son los mismos que le han transmitido, y de alguna manera con su experiencia va haciendo su propia lengua matriz, es decir, sus referentes de significado. Bueno, esto es muy interesante, pero ¿cuál es la conclusión de todo esto en cuanto a los problemas? Bueno, pues hay un primer problema. ¿La conciencia es autónoma, como decía Kant, o está determinada cultural y socialmente? ¿Determinismo o hay espacio libre para el libre albedrío? Kant planteaba que, además de separar la moral de la religión, aunque era un hombre muy religioso, que la conciencia es buena cuando es libre, cuando hace un uso autónomo de la propia razón. Y por tanto no es una razón heterónoma. Heterónoma sería que admites lo que te imponen otros, lo que te dicen otros. No, eres capaz, sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, y esa es la mayoría de edad que la Ilustración plantea a la ciudadanía.
Y bueno, pues él plantea que eso, que tenemos y a partir de ahí desarrolla toda una moral universal, el imperativo categórico, actúa siempre de acuerdo que aquella norma por la que tú conduces tu comportamiento pudiera servir de forma general para todos, fuera universal. Bueno. Sin embargo, bueno, pues todo el avance de las ciencias, como hemos dicho, antropológicas, biológicas, psicológicas, la conciencia no es un papel en blanco, ni es autónomo. Se configura socialmente, algo que está admitido, cabe pues todavía dos posibilidades. Y hoy tenemos teorizaciones de un determinismo extremo, que si queréis está muy representado lo que se llama la sociobiología. Una serie de gente que plantean, bueno, pues en último término, que no solamente la configuración de la conciencia es social, sino que además, en último término, se ha ido seleccionando adaptativamente, transmisión de valores, y en último término, hasta algunos se remiten a los condicionamientos genéticos. Y su conclusión es que el libre albedrío es una pura ficción, es una ilusión, que aunque nos creamos que elegimos, realmente si indagamos las condiciones en que desenvolvemos nuestras acciones, pues prácticamente está determinada la respuesta que vamos a dar. Aunque dice, bueno, pues esa ficción del libre albedrío ha tenido una utilidad social y política. Y claro, no se puede negar que no es un problema simplemente de tolerancia, de ideas religiosas, sino que el libre albedrío es la base pues, de la responsabilidad moral, incluso de la responsabilidad judicial de nuestros actos. Si no suponemos que somos capaces de discernir entre bien o mal, es lo primero que te hace un juez, bueno, pues no habría responsabilidad de cualquier acto por horrendo que fuera, ¿no? Y bueno, pues hay tendencias siempre a explicar socialmente los condicionamientos que están detrás de determinada conducta. Pero hay un resquicio siquiera siempre para la libre determinación de las personas. Bueno, yo creo que hay una alternativa que no es ni el determinismo ni la plena autonomía como conciencia, papel en blanco, que, bueno, evidentemente todos somos hijos de unos condicionamientos históricos y sociales, pero que también hay un quantum de libertad y que ese libre albedrío bueno, que se da, por supuesto, ¿no? Para hablar siquiera de pecado o culpa y redención en las religiones, si no fuéramos libres, pues ya eso es el don y la maldición que Dios nos ha dado frente a otros animales, ¿no? Donde la libertad ya sí se justificaría la existencia del mal, según San Agustín. Pero también decimos que ese quantum de libertad se da, por supuesto, ¿no? Para distinguir bien del mal y para tener una responsabilidad de nuestros actos también judicial. Y yo creo que no se puede negar que por muchos condicionamientos que haya y porque no somos meramente pasivos de lo que recibimos en cada momento, ha habido un progreso histórico, hay una experiencia personal, hay rectificaciones de nuestras propias experiencias y de lo recibido, de las ideas que podemos cuestionar. Si no hubiera ese quantum de libertad y fuera totalmente determinista, pues realmente no hubiera habido progreso histórico, nos hubiéramos quedado en cualquiera de las fases del desarrollo de la humanidad. Pero también problemas prácticos. Primero, yo creo que hay uno que suele confundirse, ¿no? Pero que pues sí que lo tenemos claro, que el derecho a la libertad es el derecho de las personas, no respeto a sus ideas. Todas están abiertas a la crítica, porque también yo, mi propia conciencia, puede no admitir y estar contrapuesta a las de otros, ¿no? No puedo, sería la sumisión a la conciencia de unos o de una comunidad. Y ahí tenemos, pues, experiencias como el atentado con Charlie Hebdo, las censuras a Mongolia, antes no me acuerdo de la revista de Darío Adanti, que estuvo explicando todos los problemas que han tenido con los abogados cristianos que los persiguen, las que tuvo Willy Toledo en su momento, y bueno, tantos otros, ¿no? En el que hay gente que cree que el respeto a la libertad de conciencia es libertad, es el respeto a sus ideas, sean cuales sean, mencionar sus ideas, y no cabe en otras, ni que se le contraponga. Por tanto, incluso es más interesante desde este punto de vista hablar, junto a libertad de conciencia, libertad de pensamiento, porque no es simplemente, vuelvo a insistir, sobre
ideas religiosas, sino también pues, contra la imposición, por ejemplo, la educación en el espíritu nacional o en las ideas de un Estado fascista o el macartismo en su momento, el franquismo, o de colectivos que hoy también hay una discusión entre la censura, la autocensura, la cancelación, de gente que no admite, no simplemente discute y debate, sino que no admite la expresión y quitan incluso de los medios de comunicación por la presión a aquellas ideas que, bueno, pues no son las mismas que tiene ese colectivo o esas personas. Pero hay un problema también. La libertad de ideas, de pensamiento, de contenidos de conciencia, esos contenidos no son inocentes y inocuos, ¿no? Hay una protección en la conducta. Las ideas tienen una eficacia práctica. Y ahí es importante la distinción entre ideas y la práctica. Es clásica la paradoja que planteó el filósofo Karl Popper. ¿Debemos tolerar a los intolerantes? Porque si toleramos por ejemplo, en su momento al partido nazi y sus ideas, ellos expresaban claramente no unas ideas al lado de otros partidos, sino que sus ideas eran que erradicarían la libertad de partidos políticos. Y lo hicieron. Hace poco en un artículo se decía a propósito del proceso y de todas estas historias, hay un amparo legal constitucional de las ideas anticonstitucionales. Por ejemplo, los republicanos, y con nuestra bandera republicana, decimos que tenemos derecho, aunque no esté en la Constitución presente, pero no a su práctica. Constitucionalidad de las ideas anticonstitucionales, no a su práctica. Entra ya en el terreno del marco legal, en el que efectivamente pues, hay cosas que son constitucionales, otras que son admitidas, otras que son castigadas. Y aquí nos llevamos también a problemas, por ejemplo, todavía en el Código Penal, que se ha hecho referencia en la libertad de expresión, el problema del agravio de los sentimientos religiosos, que continuamente están enarbolados, en concreto por la gente de los abogados cristianos, casi nunca logran que les den la razón, pero significa que de momento hacen insuficiente propaganda y jaleo mediático. Los delitos de odio, que son, que no son, hablan de que aunque haya ideas que sean sexistas, racistas, xenófobas, pero que la gente tiene derecho a expresarlas mientras no haya una incitación a la violencia. Bueno, las ideas y sus interpretaciones prácticas. Apología del terrorismo, del fascismo. Y bueno, yo creo que sí, que es bueno distinguir, porque si no al final viene en contra de nosotros. Ya sabéis que hay gente que dice, hay que prohibir el fascismo y el comunismo. ¿Qué entienden por comunismo? A lo mejor el estalinismo, a lo mejor vaya usted sabe, ¿no? Pero claro, hay un problema realmente cuando las ideas no son simples ideas, sino que tienen un referente de hecho. ¿Viva Franco? Bueno, viva Franco, viva el genocidio o viva la represión de Franco, ¿no? Y bueno, eso vemos que, sin embargo, pues está claro que viva ETA o simplemente hacer actos de reconocimiento de los que consideran sus militantes, los familiares, pues está condenado. Bueno, es un problema del problema de los delitos de odio, la incitación o no a la violencia. Hay más problemas. En la idea que decíamos que ya está incluido en la propia Carta Programática del desarrollo pleno de la libertad de conciencia, Marx planteaba, sin embargo, el hecho de la conciencia alienada socialmente, que la cultura y la ideología de una sociedad es la ideología de la clase dominante, y en esa nos educan, y en esos valores, está claro, ¿no? Pero él planteaba bueno, que es posible salir de esa alienación, aquello de que no es la conciencia la que determina la realidad, sino la realidad social, la conciencia, pero a su vez eso hay que entenderlo dialécticamente. Una conciencia de la injusticia te lleva a la acción y a la necesidad de superar el reino de la necesidad, de los condicionamientos que nos coartan en un montón de cuestiones, que nos impiden ser personas libres, al reino de la libertad, que decía, bueno, pues es el camino hacia el socialismo sobre las bases de la igualdad material.
Y un par de conflictos más evidentes que lleva la defensa de la libertad de conciencia. Uno de ellos es la objeción de conciencia. Nos pareció muy bien cuando era la objeción de hacer la mili, de la gente pacifista, que no sean obligados a utilizar las armas, gente que está en contra de matar a un próximo. Pero hoy sabemos que también lo utilizan, la objeción de conciencia, para oponerse a un derecho como es el derecho al control de la concepción, al aborto, a la eutanasia y el problema de sociedades multiculturales que, bueno, pues hacen referencia a sus propias condiciones morales para que pues no se le apliquen las normas generales. Ahí es donde, ya digo, Andrés Carmona, pues, y en la propia ley de libertad de conciencia de la propuesta de Europa Laica se habla de los acomodos razonables. En una cárcel pues se le puede obligar todos al mismo menú y hay que obligarles a los musulmanes a comer cerdo o incluso más allá de los temas religiosos, morales, también puede haber opciones vitales, por ejemplo, pues un vegano que dice que no es por ninguna religión, pero que él comer carne de un ser vivo pues va en contra de sus condiciones morales. Y un problema muchísimo más actual, pero peligroso como tal, es que el desarrollo de la neurotecnología pues está llevando a lo que se plantea como un objetivo como factible de control de las mentes y manipulación de las conciencias. No solo ya por Internet, que manejan los Big Data, meten la publicidad que quieren, los artículos en primer lugar que les parece, es decir, siempre hay alguien detrás, el controlador que nosotros no controlamos, pero que los avances acelerados de las neurociencias y la neurotecnología están planteando nuevas cosas. Hace poco, bueno, planteamientos de experimentos cyborg, la unión, la interrelación entre un organismo y la cibernética. Y la posibilidad de penetración en la mente personal, de que te puedan leer la mente personal. Elon Musk, Tesla, Twitter, Facebook, todo esto, acaba de decir que en una de sus empresas ya han implantado un chip en el cerebro que es capaz de, por los impulsos eléctricos, manejar un móvil, manejar un ordenador. Pero también reversiblemente, es decir, también se puede, el funcionamiento y las ideas y emociones que pasan por el cerebro también pueden reflejarse en los códigos de un ordenador, pues plantean que sí. De hecho, el próximo viernes 23 en el Círculo de Bellas Artes hay una conferencia de neurotecnología y derechos humanos de Rafael Yuste, que, bueno, es profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, es el impulsor del proyecto Brain, Cerebro, y plantea los experimentos que se llevan haciendo, es descifrar cómo funciona la conciencia y los recuerdos, llegar a alterar experimentalmente recuerdos en animales, empiezan con animales, pero bueno, podemos ya, se meten con personas humanas. Y dicen que están desarrollando métodos ópticos y eléctricos que permitan mapear y manipular la actividad de todas y cada una de las neuronas del cerebro. Bueno, aquí lo dejo, sé que se abren múltiples motivos de discusión y debate y no se pueden desarrollar todos, pues ya digo, esto daría para, para mucho debate. Ya digo, hoy sale en propio laicismo.org, se relanza la campaña de enseñanza pública y laica religión fuera de la escuela, con el apoyo no sé, de 30 asociaciones, porque sigue pendiente. En ello seguiremos Europa Laica, aunque ahora no es la que lo coordina. Habla también de un libro de Andrés Carmona, debates, laicidad, debates contemporáneos en filosofía política, que bueno, pues su tesis que presentó ya en el 2015, precisamente bajo la tutoría de García Alonso, que hemos dicho. Y también este anuncio de la Conferencia de Neurotecnología y Derechos Humanos. Y claro, es una preocupación que está habiendo. ¿Cuáles son los límites de este desarrollo que dicen que penetran, que dicen que pueden leer la mente y o manipularla? Y aquí lo dejamos. Yo tengo pendiente
y aquí avanza un poquito, pues un ensayo más amplio sobre el laicismo y marxismo, precisamente sobre los determinismos, sobre ese horizonte que ya digo, lo plantea la propia Carta Programática, pero que va mucho más allá del respeto a las conciencias tal cual están y han sido más o menos conformadas, sino en un proyecto de desarrollo de esa libertad personal y social. Y aquí lo vemos. Muy bien. Gracias, Fermín. Yo no sé si es un problema de mi ordenador. Me ha desaparecido tu imagen. No sé si los demás estáis viendo a Fermín en este momento. Ya Yo antes se me sí, había congelado la... Sí, Entonces, si es un problema yo sí mío... estoy ahí, Fermín, ¿qué dices? se que ve sí me veo congelado. en los Vale, vale. No, participantes. no te veo yo. No te veo yo, pero me has desaparecido. A ver, cámara está No, no, activada. no, está bien, está bien. Y, Está bien porque todo el mundo te vemos, excepto Pedro. Tienes que ser vale, un problema mío solamente. vale. Nada más. Bueno, Apago Fermín, micrófono. no, no, bueno, vale, como quieras. Que si se te va a interpelar a ti, tendrás que abrirlo, pero es igual. Bueno, has dado un recorrido muy interesante, has tocado muchos puntos. Claro, lógicamente no cabe un desarrollo de cada uno demasiado amplio, ¿no? Y supongo que has suscitado, bueno, motivos de reflexión, que no sé si alguien quiere compartir algo o preguntar algo. No sé, a mí yo estaba pensando en el tema de los delitos de odio, como se están expandiendo y además siempre utilizándolo de manera torticera políticamente, porque siempre, en fin, va para un lado la flecha, ¿no? Los delitos de odio que fueron pensados surgen para proteger a minorías, normalmente a minorías vulnerables, aunque es verdad que el caso de la mujer no es una minoría precisamente, pero vamos, quiero decir que históricamente pues, judíos, como caso típico, gitanos, homosexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora mismo, pues vemos que, por ejemplo, la policía quiere denunciar a alguien por delito de odio hacia la policía. Bueno, no es un colectivo especialmente vulnerable, ¿no? O cualquier otro colectivo que, en fin, que tenga poder, ¿no? ¿Mm? Bueno, ¿alguien quiere plantear alguna cuestión? Ahí está Juanjo. Fermín, Bueno, tú no levantes la mano, tú interven cuando quieras, que Vale, eres de el acuerdo. principal. Una vez oídas las preguntas o Sí, intervenciones. sí, sí. Juanjo, cuando quieras. bueno, a mí es que me encanta escuchar a mi compañero Fermín porque en fin, dinamiza la mente y te hace pensar muchas cosas, no solamente en esta conferencia, sino en todo su tiempo y sus aportaciones a Europa laica, pues ha sido un puntal, ¿no? Y cada vez que se habla en serio, como él siempre habla, pues aporta pues, nuevas líneas de pensamiento. Y yo, pues, en un tema que le vengo dando mucho vuelta al tiempo, es el papel del laicismo, ¿no? El papel de la lucha por un Estado laico y, en consecuencia, por la lucha por la libertad de conciencia. Pero esa libertad de conciencia que, como muy bien sabemos, y Fermín lo ha explicitado claramente, tiene dos patas, ¿no? Por una parte, una vez existen conciencias, pues el derecho a la libertad de esas conciencias. Y eso en el laicismo lo tenemos claro. Es decir, que una vez existen conciencias, las distintas conciencias que pueden haber, y no solo religiosas, tiene que haber una protección a las conciencias individuales y su expresión externa, evidentemente dentro del marco de los derechos humanos, la legalidad, etcétera, etcétera. Pero yo creo que evidentemente hoy día el tema pasa más por la segunda parte que Fermín pues, esboza y dice, que es decir, bueno, ya, pero es que hay un paso previo, es la formación de una conciencia libre. Y ahí ya nos encontramos me gustaría saber la opinión de Fermín, aunque creo que la conozco, pero que se abren tantos campos que si resulta que en la conformación de una conciencia libre, desde el laicismo siempre hemos puesto especial interés en el tema de la educación
y que lo tiene, pero qué duda cabe, que es que, en fin, nos ha abierto un montón de otras fuentes de conforman la conciencia libre que hacen que el laicismo tenga que ser, pues, en fin, la plataforma universal de trabajar por esa conciencia libre en la familia, en los medios de comunicación, el pensamiento único, la publicidad, la política, la genética, la clase social, las tecnologías, la inteligencia artificial, y todo eso que conforma una conciencia libre y sabiendo que la libertad siempre es un objetivo, pues claro, eso abre que para el laicismo que representa Europa laica, o abrimos el espectro a combatir o focalizamos en la primera parte, que es la defensa de la libertad de conciencia y ver lo que podemos meter mano a la segunda, pero que se abre aquí un espectro que creo que para la laicidad del Estado, en fin, no digo que se escape, sino que hay que tener en cuenta, pues bueno, todos esos factores en fin, que nos sobrepasan, creo yo, y quisiera saber tu opinión, Fermín, a lo que es la lucha laicista que estamos llevando en Europa laica. O en todo caso nos sobrepasan en la parte esta de la conformación de la conciencia libre, porque en la parte de lo que es la defensa de la libertad de conciencia, pues bueno, ahí está nuestro background, nuestra historia de Europa laica, y creo en fin, que está trabajada ahí. Quisiera saber un poco cómo meterle mano a ese espectro tan amplio de la conformación de una conciencia libre. Bueno, está claro que porque precisamente ni siquiera en el plano institucional está, digamos, satisfecho, ¿no?, las condiciones mínimas jurídicas, políticas, para que no haya coacción, para que no haya privilegio o discriminación, pues es el primer plano, porque es donde vivimos, en un Estado organizado, ¿no?, con leyes, bueno, pues que rigen y permiten o coartan nuestros derechos, y que creemos que, bueno, pues como el fundamento de los propios derechos humanos, de que nos consideramos las personas como seres que tenemos dignidad porque somos capaces de tener una racionalidad, de pensar por nuestra cuenta y, en principio, una libertad. No somos robots, no somos robots, no estamos programados. Y yo creo que como eso no está resuelto, y además gravemente no resuelto, sigue siendo objetivos de la actividad y de la lucha en primer lugar. Pero es cierto que no podemos desconocer problemas muy gordos que ahora se está planteando. Y nos damos cuenta que saludamos como un espacio de libertad Internet, y ahora resulta que a través de todos estos aplicaciones, Facebook, tienen una cantidad de datos. Daos cuenta que ahora para navegar en cualquier sitio te dicen, ¿aceptas cookies o no aceptas y rechazas todo? Y muchas veces no te permiten navegar. Pero sabemos, y te lo dicen ahora claramente, en vez de ser un avance en el respeto de los datos personales, te dicen que los estás poniendo a disposición para que ellos lo usen, y los están usando y los venden, no solamente para publicidad, sino para, bueno, para llenarte diciendo cuáles son tus gustos o qué idea tienen de ti, qué perfil tienen. Y lo último, bueno, pues este tema que estamos hablando de llegar, bueno, es decir, por lo menos mi mente no entra en ello, ¿no? Son los momentos más difíciles. Acordaros de Galileo, ¿no?, cuando dice, bueno, me tengo que retractar oficialmente, ¿no?, ante la Inquisición, pero él decía para sus adentros, no sé si sería verdad, o lo dice, pur si muove, pero la tierra se mueve. Yo estoy convencido, aunque tenga que decir lo contrario públicamente. Pero bueno, si ya no simplemente la manipulación de los medios de comunicación, porque la manipulación de la información también tiene que ver con la conformación de tu propia conciencia, de tu propia visión. Porque el derecho a la expresión es también el derecho a la información. No sesgada, no, claro, porque efectivamente ahí vienen, pues, los sesgos de conciencia, de ideas que se alimentan desde, bueno, que hay otros poderes que son paralelos y que no son exactamente el Estado y sus instituciones, que hoy tienen un poder tremendo, ¿no?, de influencia, y lo sabemos. Ya este tema de que ya no es simplemente que vayan precisando qué parcela
del cerebro se activa cuando hay una emoción, cuando una idea, sino que vaya precisando esas interconexiones y que un código, bueno, yo creo que es difícil, ¿no? Porque nuestro cerebro es producto de una evolución impresionante de millones de años, etcétera, y muy complejo sus redes, pero bueno, que se pueda traducir un código en otro, un código neuronal en un código de algoritmos cibernéticos. Entonces, bueno, pues es que evidentemente es un problema que se está planteando. Y se lo están planteando los propios científicos diciendo, vamos muy deprisa, ¿y cuáles son los límites? Hace falta una reflexión. ¿Hay límites en este tema respecto a las consecuencias sociales, políticas que puede tener la manipulación? No ya de ideas que te vienen, que puedes rechazar, tienes otras, sino bueno, en este tema, ¿no? Y yo creo que sí, que son temas nuevos, pero no son extraterrestres, se van abriendo. Y yo creo que sí. Esther, veo que has puesto aquí en el chat una pregunta amplia. ¿No quieres formularla verbalmente? Esther, Ahora, ¿me oís? Es que estoy con los cascos y el micrófono no me funciona. ¿Ahora me oís? te oímos, pero nos gustaría quizá verte también. Es que tengo a mi familia entrando y saliendo de la habitación, por eso no lo he conectado, disculpadme, de verdad. Bueno, como tú veas, venga, formula la pregunta que has escrito. A ver, mira, había preguntado respecto a lo que había comentado Fermín sobre, bueno, pues estos que hacen apología del franquismo y demás, ¿no? Bueno, que respecto a estos grupos afines al franquismo, cristofascistas, neonazis, que hacen uso del principio de transposición para hacer ver a la ciudadanía como lícito unas ideologías que son opresoras, que son intolerantes y que vetan a fin de cuentas la libertad de conciencia, que es eso es una de sus intenciones. Si es un derecho fundamental intrínseco el derecho a libertad de conciencia, ¿cómo es posible que en una sociedad democrática que estamos concienciados y que no estemos concienciados todavía a que existe la paradoja de la tolerancia y que esas ideologías que son anticonstitucionales y antidemocráticas que no se pueden permitir bajo ningún concepto? ¿Por qué se permite? No sé qué es lo que impide. Si interesa que sigan existiendo para que haya un equilibrio, para que haya lucha, no lo sé. Lo digo desde el desconocimiento, ¿eh? Gracias. Muy bien, Fermín, ahí te va esa patata caliente. Sí. La cosa es compleja y peligrosa. Es verdad que en Alemania, por ejemplo, la exaltación apología del nazismo es delito. Es delito. Aquí no se ha planteado que la... Sí, se ha convertido en delito, por ejemplo, lo que se ha considerado apología del terrorismo. Y se ha condenado a gente por eso, ¿no? Pero claro, es una parte. Sin embargo, curiosamente, bueno, de un terrorismo, de un grupo, a pesar de todo minoritario, etcétera, no. Pero, ¿y el terrorismo de Estado? De mucha mayor amplitud. Ya digo, la apología del franquismo no es simplemente de unas ideas, es la apología de unos hechos criminales. Es decir, razonas, justificas y exactas hechos criminales. Como pasa ahora mismo en el tema de Israel, la justificación de la masacre y el genocidio. Por parte. Bueno, es que no son simplemente ideas, son ideas que tienen consecuencias prácticas. De todas maneras, como más bien la gente de izquierdas y tal, tenemos todas las de perder en estas cosas, más nos vale decir, bueno, libertad de conciencia y de expresión de cualquier idea, por aberrante que nos parezca, eso sí, alto en el momento en que eso se traduce en comportamientos en práctica. Es decir, que alguien sea machista en sus expresiones, pues bueno, y lo oímos todo. Pero que haga un acto de violencia contra una mujer, ojo, ahí ya eso no es un problema de ideas y de convicciones, aunque él lo haga en función de sus convicciones. Y yo creo que nos conviene hacer esa diferenciación, porque si no, al final se nos vuelve en contra de nosotros. O sea, es decir, les parece bien condenar ideas
que se suponen que no son acordes con el sistema, pero ya digo, la diferencia es apología del terrorismo, y yo creo que lo que está planteado ahora, que no llegó a llevarse a cortes por el adelanto de las elecciones, era eliminar del Código Penal no solamente el agravio a los sentimientos religiosos, que, como digo yo, también yo me siento agraviado a mis sentimientos democráticos todos los días, cualquiera por otra, sino también el tema de apología, del terrorismo, etcétera, etcétera, el tema de insultos o no insultos a la monarquía, etcétera. La quema de una bandera, bueno, pues porque a uno les parecerá intolerable, pero que, bueno, pues son expresiones de ideas. Mientras no se vaya mayor, no vamos a quemar la zarzuela de los republicanos, y bueno, pues, pero ya digo, es peligroso porque el tema de los delitos de odio se está utilizando para un descosido, para un surtido, ¿no? Y eso, que cualquier expresión te digan que es y que es delito, pues es muy peligroso, porque al final lo utilizan para coartar la libertad. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien quiere formular alguna otra reflexión o pregunta antes de dar por finalizada la sesión, si no surge algo más? Es verdad que todo lo que, como decía yo al principio, casi todo lo que ha surgido en las reflexiones que has hecho, Fermín, pues claro, da para... yo estaba pensando, en algún momento has hablado de la libertad, bueno, en varios momentos, ¿no? Hace poco, no recuerdo en qué charla, ponía yo el ejemplo de quién es más libre o quién era más libre, con el ejemplo de Mandela, Mandela o su carcelero. Claro, físicamente, evidentemente, más libre era el carcelero físicamente, pero aquí estamos hablando de libertad de conciencia, libertad de ideas, de pensamiento. Evidentemente era más libre Marcosana, que podía soportar la cárcel defendiendo sus ideas, que el carcelero, que seguramente estaba alienado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que todas estas, la objeción de conciencia, efectivamente, todo nos lleva a, como ha dicho también Juanjo, nos invita a cantidad de reflexiones que se abren y de dudas muchas veces, ¿no? Con la objeción de conciencia, como puede ser también, como has indicado, Fermín, efectivamente utilizada de una manera que no estaba prevista al principio, por lo menos hace unas décadas, desde la izquierda pensábamos en otras cosas, ¿no? Que, de las que han surgido ahora, ¿no? Bueno, muy bien, pues veo que no hay levantada ninguna mano, y en todo caso, pues cabe agradecerte mucho, Fermín, la buena charla que nos has dado. Y nada, la siguiente semana tenemos la charla, a ver que la vea. Sí, de ritos de paso, a cargo de Ángeles Martín, de Rivas Laica. Pues nada, nos despedimos aquí, lo dejamos aquí, y hasta pronto. Hasta el martes que viene, a los que queráis asistir. De Gracias, acuerdo. Fermín. Gracias a Gracias a todos. vosotros. Muchas gracias. Hasta pronto.